Hola, buenas tardes. Gracias a todas por acompañarnos esta tarde. Es un placer reunirnos en torno a las figuras que nos precedieron y que hicieron grande esta organización. La excusa esta tarde es la presentación de un libro que hay que agradecer que se den de pronto, a veces con precipitación, las coordenadas que nos reúnan en torno a una figura en la que desde la Federación Local de Valencia habíamos pensado en más de una ocasión. Como sabemos todos y todas, la actualidad nos lleva demasiadas veces en volandas, casi sin dejarnos tiempo para tomar aire y para reflexionar. Pues eso es lo que nos ha pasado en más de una ocasión con este tema, que hemos pensado en Juan Peiró, en la inmensa persona que fue, en la figura clave del anarcosindicalismo y en la vinculación que tenía con Valencia. Nos parece triste la vinculación con Valencia, dado que aquí fue fusilado en 1942 en el Terrer, el nombre que se da al paredón de Paterna, y donde se asesinó a 2.238 personas, las asesinó el fascismo. Aunque Juan Peiró tiene vinculación no solo porque estuvo aquí como ministro, sino porque era hijo de un alicantino nacido en Altea y de una castellonense nacida en Soneja, lo cual le arregla todavía más a esta tierra, y no solo es pensar y reivindicar la triste vinculación de haber sido fusilado aquí. Gracias a la publicación que hace solo unos meses se ha hecho por parte de la Fundación Salvador Seguí del libro que nos ocupa, y gracias a la presencia en nuestro territorio de una de las artífices de tal publicación, se ha llevado a cabo este acto y gracias a ello nos encontramos aquí. Contamos hoy con Amapola Peiró, que es la nieta de Juan Peiró, pero también la hija de José Peiró. El primero, como ya hemos dicho, un inmenso testigo y artífice del desarrollo de la CNT, de la historia reciente de España, de la Guerra Civil, ministro del Gobierno de la República, pero ante todo trabajador, artífice de la Cooperativa Obrera de Cristalerías Mataró, sindicalista de acción y también teórico que nunca eludió expresar sus ideas y sus pensamientos. Y el segundo es José Peiró, el padre de Amapola, que fue testigo de la intensa vida de su padre, pero que también fue militante. José nació en 1917, asistió a la escuela racionalista dependiente de la cooperativa en la que trabajaba su padre, y desde los 14 años también trabajó en ella. Pero además fue militante de la CNT, participó en la Brigada Ascaso, estuvo en el Frente de Aragón, colaboró con su padre y vivió el exilio en Francia, donde luchó con la resistencia hasta su liberación. El libro es una biografía o algo más que una biografía, y de ello nos hablará también Emili Cortavitarte, presidente de la Fundación Salvador Seguí. Emili es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, ha ejercido de profesor en la enseñanza secundaria y también ha sido secretario general de CGT de Cataluña. Pues yo os dejo en un primer apunte con él para que nos cuente cómo se ha gestado esta edición, y con Amapola, que ha puesto todo su empeño en ello. Supongo que tomando el relevo en el tesón que tanto su padre como su abuelo tuvieron por poner luz sobre los acontecimientos que ellos vivieron y de los cuales todavía tenemos mucho que aprender. Sí, un poquito, o por lo menos... Sí, vale. Bueno, jo primero... o primer de tot, fonamentalment, és agrair-vos a totes i tots els que ens acompanyeu aquesta tarda. Agrair a la Federació Local de Sindicats de la CGT de València, que va contestar immediatament a la trucada per organitzar aquest acte a València, perquè Amapola tenia un especial interès en que un dels llocs en el que ella volia presentar el llibre era València. Agrair també a alguns companys de la Fundació que estan aquí amb nosaltres, i a Àngela Navarro, que no sé si ens acompanya avui, que no ha pogut, que van fer les primeres correccions d'estil, i alguns de nosaltres ens hem llegit el llibre 3 i 4 vegades fins a
a que quedés com ha quedat, que evidentment hem respectat totalment, però hem canviat puntuacions i coses d'aquestes. I evidentment això no és un llibre nostre de la Fundació únicament, sinó que també he de dir que aquest projecte el vam presentar al Comitè Confederal de la CGT i el Comitè Confederal de la CGT el va aprovar per majoria total, absoluta, i que és probablement sense el suport de la CGT i per tant del conjunt de les confederacions de la CGT aquest llibre no estaria en aquests moments aquí. I una mica la gènesi, per la part que li toca a la Fundació, seria que en un moment donat, ara fa com aproximadament 2 anys, Amapola es posa en contacte amb mi, també es va posar en contacte, crec que amb el Rafa, també es va posar en contacte amb el Carlos Ramos de la Fundació de Madrid y también José Puigpla, pero él no es de la Fundación, pero bueno, también con él, per oferir-nos un text que estava manuscrit i que vam veure amb molt bons ulls, però li vam dir, ara què fem amb això? Són 500 planes o 600? Bueno, a partir d'aquí va haver estires i arronses. Al final ella va trobar que tenia un disquet de quan els ordinadors funcionaven amb disquet, un disquet on estava tot això picat, perquè el seu pare escrivia a màquina, bueno, això ja ho explicaràs tu, a màquina directament, i a partir del disquet, i crec que amb un regal, estic explicant coses teves, però com m'han preguntat a mi primer, crec que a partir d'un regal que et fan a tu tens un conversor que passa el disquet a el que actualment és un pendrive. I clar, a partir del pendrive ja estem salvats perquè ja tenim un text que podem treballar, que és més fàcil de treballar. Amb aquest text fem unes lectures, és a dir, es passen a una persona de cada una de les fundacions. Confiàvem plenament en el que se'ns entregava, però de totes maneres ens ho mirem tot. A partir d'aquí vam dir ok i va començar el procés aquest de primeres correccions, segones correccions, terceres correccions, i en paral·lel aquest plantejament de presentar-li al Comitè Confederal de la CGT la proposta perquè ens donés el vistiplau, perquè si no nosaltres econòmicament no haguéssim pogut sufragar una obra com aquesta i a més posar-la a la venda per 20 euros, que evidentment, com us podeu imaginar, no és gairebé ni el preu de sortida del tema, encara que hem treballat amb una cooperativa de les actuals que ens ha fet molt bon preu. Aquest seria una mica el recorregut. Al principi vam tenir alguns dubtes perquè hi havia coses que ja estaven en un llibre anterior del seu pare, però després ens vam adonar que era molt més que aquell llibre, que hi havia moltes altres parts que li donaven molt més de contingut i molta més força. I jo crec que d'alguna manera vam veure a la Fundació que de la mateixa manera que el 23 havíem fet un homenatge a Peiró, teníem l'ocasió de fer, a seguir, teníem l'ocasió de fer un homenatge a Peiró, que era una persona que per nosaltres tenia una gran consistència a nivell de l'anarcosindicalisme i que no havíem reproduït algunes coses d'ell, però no havíem fet una cosa d'aquestes dimensions. I això és la nostra gènesi, i si tu vols parlar del teu pare i com ho va fer... Claro, pues yo voy a hablar en castellano, ¿verdad? Porque mi madre era asturiana y entonces en casa se hablaba castellano, mismo si mi padre era catalán. Juan Peiró tuvo 4 hijas y 3 hijos. Las hijas pues vivieron casi siempre en España, volvieron a España después del asesinato de mi abuelo. Ellas se volvieron a España con la madre, es decir, con la esposa querida de Juan. Y vivían algunas en Barcelona, las otras en Mataró.
y tuvieron hijos también. Cada una tuvo por lo menos un hijo o una hija. Entonces hay mucho más nietos en España que yo, de Juan Peiró, claro. Y los chicos, los hombres, pues ellos se quedaron en Francia porque no podían volver a España, claro. Y el hermano mayor de mi padre, se marchó para Venezuela y se instaló en Caracas. El más joven, Juanito, pues vivió también en Francia, pero no era tan militante como mi padre. Mi padre era, de los 3 hijos que tuvo Juan Peiró, era el más militante. Y yo siempre, yo soy hija única de José Peiró, el que escribió el libro. Y yo siempre le vi escribiendo a máquina. Bueno, entonces no había computadoras, eso lo digo para los jóvenes que están aquí. No había computadoras, eran máquinas de escribir. Y entonces escribía páginas y páginas contando lo que pasó en el movimiento libertario. Y también escribiendo artículos él mismo, porque escribió mucho en la prensa libertaria en Francia, mi padre. Y militó, sobre todo, también, al mismo tiempo que escribía, pues militó en la Federación Local de la CNT en París. Tuvo varios cargos, también en las Juventudes Libertarias, y se entrevistó con personalidades en París, de la República, en exilio, en fin, bueno, hizo un trabajo inmenso también de representación del movimiento anarcosindicalista de la CNT y también del movimiento libertario. Y el tiempo que pasó escribiendo, lo pasó en parte escribiendo, pues el libro, que lo tenéis allí fuera, que no era el primer libro que escribió sobre el abuelo es un pequeño libro que se editó en los años 70 y se llama Juan Peiró, teórico y militante del anarcosindicalismo. Era un pequeño libro y mi padre estimaba que no era suficiente, no estaba satisfecho de ese librito completamente. Y quería que se amplificara un poco la historia del abuelo. Y entonces empezó a escribir una obra inmensa, que tengo yo lo original en casa, que son 2 enormes volúmenes de páginas escritas a la máquina, y que incluían artículos del abuelo en varios periódicos del sindicato, a diferentes niveles, regional, confederal, en fin, bueno. Y entonces trató él de encontrar manera de hacer publicar ese enorme trabajo. Y no lo pudo conseguir. No lo pudo conseguir. Le contestaron que, bueno, estaba muy interesante, claro, pero tenía que reducir su trabajo. Es decir, cortar un poco, recortar, y que el libro fuera publicable. Entonces él, en los últimos años de su vida, pues se dedicó a ese trabajo de recortar lo que había ya escrito, resumiendo algunas cosas, quitando artículos, en fin. Y llegó a una cosa que se podía publicar. Pero el pobre se encontró en esos momentos con problemas de salud bastante graves y que le iban a llevar, y entonces no pudo consagrar su tiempo a buscar otra vez manera de publicarlo. Y se quedó la cosa así. Entonces él murió en octubre de 2005 en París, en el hospital Tenon. Y a lo último, él del hospital me llamó y me dijo: ¿quiere su padre hablar con usted? Y yo, desgraciadamente, llegué demasiado tarde, ya estaba muerto. Pero creo que quería hablar conmigo porque, había visto el día antes, pero estaba muy mal ese día. Yo creo que quería hablar conmigo para, darme esa misión de hacer publicar ese libro, de seguir su objetivo. Es decir, y yo entonces estaba trabajando de profesora
no de español, pero de inglés. En un liceo teníamos mucho trabajo y no pude ocuparme de ello enseguida. Y tenía hijos a levantar, bueno. Cuando me jubilé, que tuve mucho más tiempo, pues empecé a pensar lo que podía hacer. La primera cosa que hice es corregir el original, es decir, los dos enormes volúmenes, porque, bueno, se había equivocado a veces de paginación, en fin, habían cosas que se tenían que rectificar, y empecé, bueno, ese trabajo. Y después pensé, bueno, eso no se podía publicar, tal cual, y busqué, efectivamente, la posibilidad de encontrar el texto reducido, y es la famosa disqueta esa que se pudo utilizar para hacer publicar el libro. Y bueno, reflexioné, hablé con personas del mundo libertario en Francia también, y me dijeron, tienes que hablar con tal y cual, bueno, poco a poco encontré personas que me prestaron una oreja muy amable y entonces efectivamente, como dijo Emily, pues llegamos a hacer publicar el libro de mi padre. Bueno, mi padre estuvo en Francia, bueno, en Francia después de la retirada, claro, como todo el mundo, como todos los republicanos españoles, pero o muchos por lo menos. Y también lo que hay que decir de mi padre es que tenía una relación muy especial, digamos, con el abuelo. Porque, bueno, él se fue con la columna, creo que era Malatesta, la columna Malatesta a combatir, a luchar en el frente de Aragón, el frente de Teruel, y allí quedó unos meses y pudo contar lo que pasaba, bueno, los malos hechos de los comunistas que, bueno, las armas venían de Moscú, pero ellos las guardaban para ellos, y las brigadas anarquistas pues no tenían nada, tenían las alpargatas y, bueno, fusiles que eran antiguos como todo. Y, bueno, él podía ser testigo de lo que pasó en el frente de Aragón. Y después de eso, porque el abuelo, con la ética que era la suya, la rectitud, pues sus hijos no podía pensar que sus hijos iban a tener una situación privilegiada y que no iban a ir a luchar como todos los españoles que combatían contra Franco. Entonces todos los hermanos se fueron a luchar en el frente. Pero después, cuando la CNT le envió, porque es la CNT que le envió al gobierno de Largo Caballero, decidieron que 4 personas de la CNT tenían que ir a participar a ese gobierno de unión para luchar contra Franco. Había 4 personas, 4 ministros cenetistas. Había Juan López, que se ocupaba del comercio, había García Oliver, que estaba en la justicia, y estaba también Federica Montseny en la sanidad. Mi abuelo se ocupaba de industria. Y en el Ministerio de Industria, pues él, como no tenía coche de costumbre, no sabía conducir un coche, pues llamó a su hijo José, que él sabía conducir porque en el frente también conducía camiones. Y entonces pues vino a José, que era muy jovencito, mi padre, pues a servirle de chofer. Y entonces, claro, tenía una relación un poco particular con su padre que conocía muy bien. Y así fue que, bueno, pasaron todos la frontera.
con el coche, que después el coche se terminó el coche porque ya no había manera de tener nada para hacerlo funcionar, y pasaron la frontera por el Pertús, unos se encontraron separados del resto de la familia. Los hermanos Liberto y Juanito se encontraron en los campos de Argelés, que cuando llegaban los republicanos españoles a Francia, pues los recibían, abrieron la frontera. Bueno, por lo menos abrieron la frontera, que ellos pensaban que se iban a morir antes de pasar a Francia, porque aquello estaba muy mal. Hay gente que se suicidó, en fin, bueno, una tragedia aquello fue. Bueno, por fin se abrió la frontera, pudieron pasar y se encontraron en Francia. Y en Perpiñán, porque se terminaron por... Bueno, paso con los detalles, porque se podría contar muchos detalles. Primero estuvieron en Perpiñán. Y en Perpiñán mi abuelo pues supo que Liberto y Juanito, sus dos hijos, el mayor y el menor, estaban en los campos y los hizo sacar del campo. Es decir, que él como ministro y también, sobre todo, como director técnico de la cooperativa Cristalerías de Mataró, pues tenía relaciones comerciales, bueno, y también relaciones de otro tipo, más político, cuando estuvo en el ministerio, con autoridades francesas. Y entonces hizo jugar esas relaciones y sacaron a los dos hermanos del campo. En el libro, como decía Emilia en la radio, Clara, esta tarde, es verdad que hay... Bueno, es un libro, claro, muy serio sobre lo que pasó en España, el movimiento sindical, anarcosindicalista. Al lado de eso, bueno, se ve, claro, con mucho interés, porque hay muchas informaciones, muchas cosas que se tienen que aprender sobre ese movimiento libertario, con todas las dificultades que tuvieron, y mismo la CNT. Pero eso es la parte seria, digamos, del libro. Pero también hay muchas anécdotas que bueno, hacen sonreír, si no reír. Y eso de los dos hermanos que sacaron de los campos, pues es una, porque no podían sacarlos directamente. Entonces dijeron que los iban a llevar a la comisaría de Perpiñán. Y en la comisaría, cuando los llevaron en coche a la comisaría, pues los policías que los acompañaban miraron para otro sitio. Y entonces se quedaron Liberto y Juanito, que no comprendían lo que pasaba, por qué estaban ahí. La policía no se ocupaba de ellos. Y por fin comprendieron cuando vieron a mi abuelo y a mi padre, José, haciendo signos del otro lado de la calle para decir, bueno, venir para aquí, que esto todo está arreglado. Y bueno, hay cosas que en el libro hacen sonreír, por lo menos, en la parte también muy humana, digamos, del libro. Y bueno, entonces llegaron a Narbona, poco a poco, y se instalaron en Narbona un tiempo. Porque en Narbona también había un prefecto que tenía, relaciones más bien amicales con los republicanos españoles. Y en Narbona les dieron una especie de casa, la Villa Renaissance, que se dice en francés, y allí estuvieron viviendo un tiempo, toda la familia reunida. Bueno, mis tías llegaron un poco más tarde porque ellas las cogieron, las mujeres las cogían y las llevaban a refugios para mujeres. Ellas un tiempo estuvieron en Roscanvel, en Bretaña francesa, Roscanvel, en un refugio para mujeres. Pero después todos estuvieron reunidos en Narbona.
Y hasta que el punto que los hermanos, por ejemplo mi padre, que le gustaba mucho el fútbol, hizo parte del equipo de Narbona de fútbol en un tiempo, porque bueno, él le gustaba mucho eso, entre otras cosas. Y en Narbona, pues la tragedia fue que llamaron a mi abuelo para que se ocupara del JARE, de la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, y el JARE, que sería el JARE, mismo si es la Junta, pues el JARE estaba en París. Y entonces tuvo que subir a París a ocuparse del JARE todo un tiempo, porque, bueno, como el mismo problema que cuando estuvo en el gobierno, es decir, que lo llamaron a ocuparse de eso. Y él lo hizo como de costumbre, lo mejor que podía. Y vivía en un cuarto, bueno, casi miserable en París, porque no todo el dinero que tenía lo daba a los amigos. Eso siempre fue una constante en la vida de mi abuelo, es decir, mismo en Mataró, donde vivía la familia, pues la casa estaba abierta a todos los que venían a buscar ayuda o una ayuda que sea de dinero o una ayuda moral. Entonces, pues estuvo en París y los amigos le decían: escucha, Juan, tú tienes que irte porque los alemanes están ahora aquí, descubren, pues te mandarán a España. Y él no quería irse, pero por fin se decidió y trató de pasar la línea de demarcación entre la Francia ocupada y la Francia libre. Y le ayudó un muy buen amigo de él, que fue su secretario en el Ministerio de Industria, que era Juan Manén. Juan Manén, que fue siempre un muy buen amigo de la familia, un militante de la CNT de Badalona, que llegó a ser durante la guerra alcalde de Badalona. Y Juan Manén tenía una red de auxilio a los que querían pasar la línea de demarcación. Entonces, pues mi abuelo, con la ayuda de Juan Manén, trató de pasar por Chablis, un sitio que se llama Chablis, en Francia. Pero, desgraciadamente, las maletas que pasaba también con él, la persona que pasaba las maletas, pues no pudo pasarlas como las otras maletas que tenía costumbre de pasar, porque eso fue la tragedia. Mi abuelo había olvidado de dejar las llaves de las maletas al que tenía que pasarlas. Y la patrulla, pues la patrulla de los gendarmes franceses, pues encontraron eso muy raro, que no hubiera llaves para abrir las maletas. Y las abrieron, claro, las forzaron, y encontraron todos los papeles, los documentos del JARE. Y entonces para mi abuelo fue el calvario que empezaba, porque bueno, comprendieron que no era una persona cualquiera, que era alguien que tenía responsabilidades, y entonces lo detuvieron, empezaron a detenerlo en Blois, después en Alemania, en Trier, en Trèves en francés, en español no sé cómo se dice, quedó casi un año en Trèves. Y bueno, después el cuñado de Franco, Suñer, pues pidió a los alemanes que le dieran mi abuelo. Y eso fue lo último. Es decir, que enseguida, cuando llegó a España, pues ya sabían quién era, claro. Y estuvo en la cárcel modelo de Madrid y lo maltrataron allí. Llegó a Valencia, a la cárcel, con dientes que le faltaban, por los tratamientos que le habían hecho sufrir. Y en Valencia, enseguida, cuando llegó a Valencia, él siempre dijo que
De todas formas, y él ya sabía que estaban determinados a asesinarle por haber sido militante sindicalista, anarcosindicalista y también ministro de Industria, ministro del gobierno de Largo Caballero. Y mi padre, la última vez que lo vio fue cuando estaba en Blois, en la primera cárcel donde lo detuvieron, que él todavía pensaba que, bueno, que no se tenía que preocuparse de la situación, que iba todo bien, que se darían cuenta que, bueno. Y, bueno, mi padre enseguida comprendió que iba a ser aquello terrible. Y es la última vez que le vio. Después, cuando ya fue lo último, pues lo mataron, bueno, después de un proceso, un juicio completamente artificial. Es decir, que los testigos de defensa, los que vinieron a hablar en su favor, pues ni los escucharon. Bueno, había el director de la policía, el director del tribunal, eran personas que eran, bueno, franquistas acérrimas, y el defensor del abuelo pues hizo todo lo que pudo, porque cuando conoció al abuelo pues se quedó, como digo, enamorado de la personalidad de mi abuelo. Es decir, que, bueno, él cuando defendía a gente lo hacía como era su oficio de hacer, pero por mi abuelo hizo, bueno, más que lo que tenía que hacer. Y bueno, mi abuelo estaba agradecido, pero ya le decía, ¿sabe usted que lo que hace? Bueno, yo, claro, estoy muy contento de lo que hace, pero sabrá usted que no valdrá para nada, porque me quieren fusilar y me fusilarán. Y entonces, bueno, llegó el último momento y el homenaje que hicimos esta mañana, digamos, en donde estuvo el campo de tiro de Paterna. Fuimos allí esta mañana a llevar unas flores, pusimos una especie de ladrillo allí de homenaje para el abuelo, y bueno, yo me quedé en estos momentos muy emocionada, porque, bueno, se habló tanto en la familia de aquel momento, que fue, bueno, para todos, y sobre todo para su compañera Mercedes, que, bueno, ella poco tiempo quedó en vida después de la muerte de su Juan. Y en Mataró, cuando murió ella, pues se organizó, claro, un entierro, y, bueno, vino una cantidad de gente. Hay un artículo de periódico que, con una foto que se ve el gentío que había, la gente que vino a hacer un homenaje, porque ella, bueno, no era militante, pero ni era una mujer libre ni nada, pero ella, bueno, le sirvió mucho para el trabajo que hizo él. Si no hubiera sido Mercedes, pues no podía hacerlo. Y entonces, bueno, después de la muerte del abuelo, pues mi padre siempre guardó esa veneración para su propio padre, y me la comunicó. Es decir, que hablando tanto de lo que había pasado con amigos, porque, claro, en el pequeño hotel donde vivíamos en París, al empezar, tenía yo 12 años cuando marchamos del hotel, pues en el pequeño hotel, en aquel pequeño cuarto, desfilaron una cantidad de amigos, de anarquistas, anarcosindicalistas, y, claro, yo pequeña, pues les oía hablar y bueno, escuchaba con mucha atención lo que decían. Y es así que, bueno, quedé muy atenta a lo que hacía mi padre y a la vida que tenía. Él trabajó en las cristalerías de Courbevoie un tiempo,
soplando bombillas, 3.000 por día. Ya podéis imaginar lo que serían 3.000 bombillas por día. Porque en las cristalerías de Courbevoie, que es un suburbio de París, cerca de donde vivo, yo vivo con mi marido en Colombes, y en Courbevoie había una cristalería que tenía relaciones comerciales con la cristalería de Mataró. Y entonces, cuando llegaron los hermanos Peiró a pedir trabajo allí, pues enseguida, pero enseguida aquello no era una cooperativa. Entonces el salario, pues lo mínimo posible y a trabajar, bueno, 3.000 bombillas a soplar por día. Y bueno, él trabajó, tuvo diferentes oficios muy duros. Y, por ejemplo, él, después de soplar bombillas en las cristalerías de Courbevoie, pues también trabajó engrasando ascensores por la mañana con un amigo, un compañero, también republicano español, y por la tarde planchaba chaquetas ahora me falta la palabra. Bueno, abrigos, abrigos que pesaban una tonelada y con una plancha que se tenía que calentar en una especie de aparato con gas, y se ponía la plancha encima, que pesaba ella misma una tonelada, y además ponía un trapo mojado por encima que provocaba un vapor allí. Bueno, cuando iba a verle a donde trabajaba, que me llegó varias veces, pues le veía en una nube de vapor, y que, bueno, fue un trabajo muy duro. Después, en los últimos momentos de su vida, pues trabajó como archivista, pero poco tiempo antes de tener problemas de salud. Y los tuvo porque, bueno, mi padre era como el abuelo, también les gustaba mucho comer. Y, bueno, cuando cambió de oficio, pues claro, él antes le hacía falta comer por los trabajos que tenía. Después se sentó en la oficina de la OFPRA, la oficina de refugiados y extranjeros, y refugiados y apátridas, el OFPRA en francés, y allí pues se perdió la salud, de hecho, porque ello fue catastrófico para su salud. Y bueno, entonces terminó su vida así. Y es el libro que está ahí, que escribió durante una buena parte de su vida, fue, aparte, bueno, su trabajo sindical en la federación local de la CNT, en las Juventudes Libertarias también, pues aparte de eso, él pasaba su tiempo con el objetivo, la obsesión, digamos, de hablar de su padre, de hacer conocer a todo el mundo lo que había sido su padre, es decir, un hombre que, bueno, que todo el mundo admiraba. De hecho, mismo los adversarios políticos pues le estimaban, porque no podía ser de otra manera, porque era un hombre muy recto, muy leal, muy bueno. Es decir, que en su juicio, cuando lo juzgaron de manera totalmente artificial, pero bueno, se supo que por el abogado que escribió en los años 60, después escribió una carta a 60 o 70, no me acuerdo ahora, escribió una carta a mi padre desde México, desde México, para, creo que es México, Venezuela, como Liberto, porque, bueno, de Venezuela. Y escribió una carta a mi padre explicando los últimos momentos de Peiró, de Juan Peiró, y es una carta también muy emocionante. Y, bueno, él lo que quería es, bueno, que se supiera, mi padre quería que se supiera todo esto, es decir, lo que pasó en el juicio, que mismo gente de derechas vino a defender a mi abuelo, porque en Mataró, cuando hubo el golpe de Estado de Franco, pues había gente, anarquistas, bueno,
bueno, revolucionarios profesionales, que querían matar a todo el mundo. Ellos con el fusil pues querían matar a la mitad de Mataró. Y entonces mi abuelo pues se dijo que no, eso no era posible, que no se podía matar a gente así, sin juzgarlos, lo que habían hecho o no. Que no se podía fusilar a gente por lo que eran, pero por lo que hacían, pero no por lo que eran. Y entonces pues entonces él salvó a cantidad de gente que después aceptó, algunos aceptaron de explicar que era un hombre bueno sobre todo y que no se podía él fusilar. Había mismo maristas hermanos maristas que había también salvado en Mataró, y entonces hay una cantidad de gente que trató de aportar su testimonio para salvarle, pero no sirvió para nada. Bueno, me voy a parar porque creo que me dicen de parar, ¿no? Es lo que... No, porque si no quedo aquí hablando. La narración del libro ya la has hecho. Sí, ya está. Es que hemos estado en Radio Clara y no nos dejaban decir nada y... Es por eso que ahora, bueno, ahora sí. Si puedo seguir, sigo. Yo como queráis. Yo creo que está bien, ¿no? Bueno, muy bien. Ya esperaremos las preguntas después, supongo. ¿Qué te parece, Emil? A mí me parece bien. ¿Me dejas decir algo? Deja de decir algo a ti. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Digo yo algo ahora? Vale. Sí. No, yo solamente para que ya empecemos a dialogar un poquito. Evidentemente Amapola es quien conoce el proceso, quien lo ha vivido digamos en segunda persona, aparte de José. Y yo quería hacer, pues supongo que lo que me toca en este caso, que es una visión un poco más política del libro, ¿no? Es decir, el libro se puede leer como una narración y es una narración con mucho contenido, con mucha potencia humana, donde aspectos como su mujer, como la familia, como los compañeros y compañeras, etcétera, aparecen ahí, como su modo de vida, los años del hambre, las detenciones, los atentados, etcétera, cantidad de cosas por las cuales pasa Juan Peiró y que yo creo que está muy bien que las conozcamos, ¿no? Pero yo creo que tiene como tres aspectos, ¿no? Uno sería otro sería el aspecto en que su hijo se dedica a defender a su padre, que probablemente no necesitaba mucho defenderse, pero él lo hace. Y el otro, que a mí me parece que es como un apartado, bueno, que tiene todo el sentido, pero que es el apartado quizás más José, que es todo el apartado dedicado al asunto del exilio y demás, ¿no? Que está narrado como más en primera persona, aunque también se habla de Peiró, él lo sufre en paralelo y yo creo que esa tercera parte, porque me voy a referir fundamentalmente a la segunda, es muy significativa, porque es muy dramática en algunos momentos, hilarante en otros, cuando explica los ronquidos de su padre, por ejemplo, los problemas que les traen los ronquidos de su padre cada vez que están en un barracón o en algún sitio, o problemas de pasar mucho hambre y de pronto ponerse a comer ciruelas mezcladas con no sé qué y evidentemente luego no poder caminar ni 100 metros porque hay que ir todo el rato buscando un sitio en el que expulsarlo. Es decir, hay momentos así, realmente son muy buenos, ¿no? Son de una literatura sobre lo que pasó en esa etapa del exilio, acuciados por un lado por reunir a la familia, por otro lado con la entrada de los nazis, etcétera, y su propia supervivencia, ¿no?
Yo me voy, si me permitís 10 minutos, yo me voy a centrar un poquito más en esa defensa que él hace de su padre, ¿no? Yo creo que el subtítulo de Una vida ejemplar tiene un sentido, mucho sentido en esta obra, y es porque él intenta demostrar, y creo que lo demuestra, dos cuestiones fundamentales, ¿no? Y pondré algún ejemplo. Una que estamos ante un personaje de una ética absolutamente integral, y eso se demuestra en una serie de episodios, como por ejemplo cuando nos explica cómo se enfrenta con Pestaña, que es uno de sus mejores compañeros dentro del sindicato y que formaban aquella triada con Seguí, Pestaña, Peiró, pero que ante la postura de Pestaña de la CGT debe de dejar de funcionar como está y debe hacer sindicatos profesionales para poder sobrevivir en el sistema de la dictadura de Primo de Rivera. Él se opone, y se opone radicalmente, y no tiene ningún problema en cantarle las 40 a su mejor amigo y compañero, por lo menos hasta entonces. Otro momento que sería el momento en que es ministro, yo creo que está muy bien descrito, porque en general tenemos la idea de que cuando se nombra a los 4 ministros, o a los 2 anarquistas y los 2 anarcosindicalistas, como queráis, o los 4 anarcosindicalistas, hay un poco la idea de que Juan López y Joan Peiró aceptaron fácilmente, y entonces este libro nos describe cómo eso no fue así, como Joan Peiró no quería ser ministro. Él tenía la teoría que en todo caso quienes debían participar en política, a pesar de sus diferencias, era la FAI, y que la gente que era más sindicalista debía quedarse construyendo la revolución social para lo que pasara después, y como él acepta por disciplina militante. Es decir, él tiene una reunión con el secretario general de la CNT en esos momentos, Mariano, y acepta al cabo de varias horas de discusión cuando el secretario general le dice: es que ha habido un pleno y ha decidido que eres tú. Y en ese momento él acepta, ¿no? Es decir, ese sentido que él tiene de la disciplina militante. Otro punto en su ministerio de integralidad es cuando deja de ser ministro, y de los 3 ministros de la CNT es el único que a los 4 días está en su puesto de trabajo. Es el único que coge un tren desde Valencia con un pase y se acerca a Mataró y vuelve a su lugar de trabajo, ¿no? Y eso también es una demostración de integralidad, ¿no? Los artículos que en todo momento hizo contra lo que él consideraba la violencia pseudo-revolucionaria, las actuaciones revolucionarias, ¿no? Y en esos hubo momentos en que él expuso de alguna manera su vida por oponerse a determinadas prácticas, determinadas prácticas de determinados grupos, por ejemplo, de defensa en la etapa del pistolerismo, que iban más allá de los grupos de defensa, o por los momentos en que escribió todos los artículos que luego dieron lugar a un libro fundamental de él, que es Peligro en la retaguardia, que motivaron que una persona que había sido su guardaespaldas y que en ese momento era comisario, le llamara a capítulo y le dijera: Juan, te quiero mucho, estás exponiendo tu vida entre los nuestros, hay gente que está muy cabreada contigo, debes de cambiar, debes hacer otro tipo de artículos, o debes dejar de hacer estos artículos. Y él le dijo con toda tranquilidad: mañana te contesto con el artículo que voy a hacer. Y evidentemente el artículo siguió en la misma línea, ¿no? Con lo del Jare, que antes Amapola ha explicado, fue igual. Es decir, su detención tiene mucho que ver con que él estaba protegiendo. Él podía haberse ido a México desde el primer momento. Era una persona de prestigio, era el representante de la CNT en el Jare, y como hicieron otros representantes de otros partidos políticos y organizaciones sindicales que estuvieron en el Jare, fueron de los que salieron rápidamente, y algunos de los
líderes de la revolución también salieron hacia México y otros lados. Él se mantuvo allá por esa intención de ayudar a toda la gente que venía, a toda la gente de CNT que venía a pedir auxilio, y esa detención con esa maleta se produce porque él no quiere dejar atrás esos papeles. Él no acepta huir él sin proteger los papeles. Si él hubiera dejado los papeles, nada de lo que pasó en la detención hubiera sucedido, ¿no? Es otra muestra de esa integridad. Y luego, evidentemente, el tema del Consejo de Guerra, ¿no? como elemento un poco máximo y final, ¿no? Porque yo creo que todas y todos más o menos sabéis que él, especialmente desde que llegó a la cárcel, a la prisión celular de Valencia, se pasó 14 meses en aquesta presó, y en estos 14 meses él vio por su celda desfilaron excompañeros que ya se habían vendido a Franco y a los sindicatos verticales, y emisarios de Girón de Velasco y de otra gente del falangismo, diciéndole, pues es que lo tienes muy fácil para salvar tu vida, reunirte con tu familia y tal, que es pasar a formar parte de los sindicatos verticales, te vamos a dar un cargo de responsabilidad, tu familia no va a tener problemas, vas a poder reunirla, y en todo momento se negó a eso, sabiendo que su final, como antes decía Amapola, y él se lo expresa a su abogado defensor, él sabe que su final está cantado, es decir, que le va a tocar que le fusilen, ¿no? Yo creo que esos son momentos que el hijo narra, que cogidos, hilvanados por esa línea, es la parte que yo creo que José intenta plasmarnos para reivindicar a su padre, ¿no? Y la segunda parte, si me permitís 5 minutos más, es que José, de alguna manera, en este libro continúa los debates que tuvo su padre en su momento, ¿no? Y diré 3. Uno fue el debate sobre las federaciones de industria. Peiró ya tenía una federación de industria, la Federación del Vidrio, antes de entrar en la CNT. Era el presidente de la Federación del Vidrio de todo el Estado español antes del año 18, que él asiste al Congreso de Sants y se convence de que debe entrar en la CNT, y con él entra, pues evidentemente, todo su sindicato, y él procura que entren todos los sindicatos afiliados a esa federación. Peiró planteará en el Congreso del 1919 el tema de las federaciones de industria, ahí el tema no saldrá, lo vuelve a plantear en el 31, ahí sí sale, y muchos de los que le criticaron en el 19 y en el 31, de los que decían no tenemos que hacer federaciones de industria porque eso nos aleja del territorio, lo importante es potenciar las federaciones locales, etcétera, etcétera, entre los cuales os puedo citar Abad de Santillán, Magriñá, Peirats, Buenacasa, García Oliver, etcétera, personajes importantes dentro de la organización. Lo bueno es que ese debate que se quedó en ese momento, su hijo lo sigue, ¿no? Lo sigue, y ¿cómo lo sigue? Pues lo sigue primero explicándonos cómo esa propuesta que hace Peiró cuaja en el momento de la revolución social. No se hubiera podido hacer la revolución social, sobre todo en el campo de la industria, de no haber estado organizados las federaciones de industria de la CNT, tratar de pensar ahora en que todo fueran federaciones, o sea, sindicatos locales sin conexión entre ellos. Eso no hubiera podido ser, no hubiera podido haber una industria de guerra, por ejemplo, no se hubiera podido hacer buena parte de las colectividades que se hicieron, pero incluso va más allá, y él escarba en las memorias, pues, de Abad de Santillán o de otra gente que reconocen, evidentemente, no dicen Peiró tenía razón, porque eso sería ya demasiado, pero dicen sí que en ese momento lo que era necesario eran las federaciones de industria, ¿no? El otro tema es el de espera que se me va, no es federaciones de industria, va. El tema del manifiesto de los 30, ¿no?
ese famoso manifiesto que sabéis que se hizo en los años 30, donde 30 anarcosindicalistas plantearon que había una deriva en una buena parte de la organización de la CNT, en parte de probar procesos revolucionarios que eran en buena medida suicidas, ¿no? y que así se fue demostrando, porque la mayoría de ellos fracasaron, ¿no? Lo que luego García Oliver llamó la gimnasia revolucionaria. Esta lucha, José le llama la revolución por la revolución, ¿no? Este planteamiento, frente a eso aparecieron 30 sindicalistas que hicieron un manifiesto, conocido como el Manifiesto de los 30, que en ese momento fue absolutamente vilipendiado y criticado, ¿no? Pues también José hace un seguimiento de después, ¿no? Entonces es muy curioso cómo nos encuentra las memorias de Abad de Santillán diciendo, bueno, quizás nos sobrepasamos un poco en la crítica, tampoco era para tanto, tampoco había tantas diferencias, o incluso en un texto o en unos comentarios de García Oliver, que por cierto están también en se reproduce algo parecido en una entrevista que reprodujimos en la Fundación Salvador Seguí, donde él viene a decir que él nunca había tenido ningún problema con los trentistas, ¿no? Si uno va a las actas del año 31, ve que el debate es entre Peiró y García Oliver, ¿no? Entonces, es eso que él hace como una especie de seguimiento de lo que ha pasado con las ideas de su padre y cómo aquellos y aquellas que se opusieron reaccionan al cabo de los tiempos. Yo creo que es uno de los grandes kits o de los grandes éxitos de este libro, ¿no? Si, cuando hagamos esa lectura política, y seguramente que todas y todos seréis capaces de buscar otras partes, porque es un libro muy poliédrico, no es un libro lineal, es un libro que tiene muchas posibilidades de lectura y tal. Y la última, y ya acabo con esto, es para mí sumamente interesante los 2 capítulos que le dedica a la caída de la República de los Trabajadores, es decir, a ese momento en el que la Segunda República decidió que debían ser 4 ministros de la UGT y 4 ministros de la CNT los que tomaran en esos momentos las riendas del gobierno, ¿no? La caída de eso, no solamente a partir de lo que le explicó su padre o de lo que escribió su padre, sino que también él fondea en las memorias de Largo Caballero y las memorias de otra gente. Yo creo que es brutal. Es brutal porque hasta ahora hemos tenido yo por lo menos, ya me pongo yo primero, hemos tenido una sensación de que todo eso provenía del mayo del 37 y fundamentalmente Barcelona. Y yo creo que José nos da otra tesis, y esa otra tesis es que sí que tiene que ver con mayo del 37 y en Barcelona, pero que ahí había una estrategia lanzada a mucho más largo plazo que servía en primer momento para cargarse al POUM y en segundo momento para cargarse a los ministros de la CNT. Entonces, yo desconocía en buena medida determinadas cosas, al menos yo personalmente desconocía determinadas cosas que nos explica de ahí cómo un sector de los ministros del Partido Socialista dan un giro y dejan a Largo Caballero con el culo al aire y se ponen del lado de los 2 ministros del PC que supuestamente han dimitido pero que no quieren dimitir y que lógicamente vuelven al gobierno a cambio de que salten los 4 ministros cenetistas, ¿no? Yo creo que esos 2 capítulos en el que además él sondea más cosas, investiga más cosas, como por ejemplo las conversaciones con el entonces presidente del Frente Popular francés, cuando este presidente consulta a Moscú qué pasa si nosotros echamos una mano, y las respuestas de Moscú y estas cosas, yo creo que es también otro de los aspectos fundamentales del libro. Por tanto,
un libro que podemos leer de muchas maneras y que nos da muchas pautas y que nos da, yo creo que muchos momentos de reflexión, aparte de que también lo podemos leer, bueno, como una narración, ¿no? Porque es capaz de hacerlo como una narración de la biografía de Joan Peiró. Pues que nos pregunten o lo que sea. No, que hablen ellos, ¿no? Sí, ya hemos claro, hablado preguntas. mucho, ¿no? Preguntas. Si quieren preguntarnos algo. Si no va a hablar, A él o a mí. va a hablar Amapola, ¿eh? Si no va a hablar Amapola, que para eso ha venido. No, hablas tú también. Yo voy a hacer una pregunta. Así. El contar que Joan Peiró intenta proteger a muchas personas. Soy un poco sordo, entonces tienes que hablar un poco más alto. Vale, pues volia dir que Joan Peiró intenta protegir a varias personas, entre ellas els seus fills que estan en el camp de concentració de França, que intenta... Intenta proteger, ¿lo entiendes? Sí. ¿Entiendes lo que está diciendo? Intenta proteger, ¿sí? No sé qué es la pregunta. No, Amapola, t'ho dic en castellà perquè ho entengués millor? Vols? Sí, yo entiendo el catalán también, pero Sí? mejor Vale, el castellano. Val, perfecte. Em referia que Joan Peiró és una persona que té molt clar el que significa la vida, que lluita perquè els seus fills puguen eixir dels camps de concentració de França, per els seus contactes, que després també vol que moltes persones que poden ser d'alguna manera sumaríssimes que tinguin un judici o que almenys se puguen salvar, i que ell intenta fer això també, però després ell té l'oportunitat de salvar-se ell mateix, almenys salvar la vida renunciant d'alguna manera als seus ideals, però amb la possibilitat d'escapar després, i jo crec que el que ell vol és que no serveixi de símbol de que després el franquisme agafa el símbol de Joan Peiró, de la renúncia de Joan Peiró, per a d'alguna manera posar-ho davant de totes les persones com el fracàs de la revolució o com que han guanyat en aquest aspecte. Me referís a que tingué l'oportunitat de salvar la vida renunciant als seus ideals i que no ho va fer. Jo crec que això és molt difícil avui en dia entendre-ho. En aquell context ell ho tindria molt clar, però les persones que estem així suposa que moltes tindríem dubtes de prendre aquesta decisió o no. M'agradaria que insistir una miqueta en això. Me lo va a decir, a repetir, que si estás de acuerdo en que cuando tu abuelo decide no aceptar los cantos de sirena del franquismo, lo hace porque él no quiere que su figura sea utilizada para demostrar que la revolución ha fracasado y que el franquismo se está imponiendo. Eso es lo que te planteo. Que la revolución no fracasaba. Ha fracasado y que el franquismo se impone. Sí. ¿Y dónde está la pregunta? Bueno, que si estás de acuerdo en esa visión, en esa... ¿De que la revolución había fracasado? No, de que tu abuelo no permitió entrar en el sindicato, no se permitió a sí mismo entrar en los sindicatos verticales para que no se diera esa imagen. Hombre, claro. Hombre, claro. Para él era, bueno, entonces por fin comprendí lo que decías. Pues, disculpa por el rollo que igual me diga. Pues no, claro, para él era imposible aceptar de trabajar con los sindicatos verticales. Eso para él era algo que no podía soportar la idea. Y entonces él, claro, ya sabía que significaba su muerte, pero es igual. La revolución para él, yo la idea que guardé de la revolución, que era su objetivo, la revolución social, siempre fue el objetivo de mi abuelo,
Y eso con mi padre lo he entendido muy bien, porque siempre lo repetía. Es decir, que para mi abuelo el sindicalismo era el instrumento fundamental de una revolución social en el futuro. Pero él no pensaba que se podía hacer inmediatamente una revolución social en España. El mundo obrero, los obreros no estaban todavía bastante preparados para esa revolución social de la cual soñaba, porque él siempre tuvo en la mente dos cosas muy importantes: formación y emancipación. Es decir, que él pensaba que si los obreros estaban formados, conscientes de lo que hacían y que no podían comprender lo que estaba pasando a nivel económico, industrial y en la organización de la sociedad, si no estaban capaces de comprender eso y de situarse en el contexto, pues no se podía hacer la revolución social. La revolución social de la cual soñaba era una revolución social de obreros conscientes que sabían dónde iban y podían manejar los conceptos de economía y de la industria, de la sociedad en general. Eso para él fue fundamental. La revolución para él era eso. Es por eso que nunca creyó que se podía hacer la revolución social en un pueblo nada más, es decir, hacer un ensayo de comunismo libertario, por ejemplo. Él no creía en eso. Él sabía que iban al fracaso, y es lo que pasó en la mayoría de los casos, y fueron al fracaso. Y él lo que quería era poco a poco, a través del sindicato, del sindicalismo, pues ir formando a los obreros, los obreros que trabajaban en las diferentes industrias y en los diferentes ramos, y ir organizando poco a poco, a través del sindicalismo, de las federaciones de industria precisamente, pues la sociedad, la contrasociedad, si se puede decir, es decir, poco a poco yendo cogiendo poder en la sociedad en la cual vivían. Es eso la idea que tenía. Y yo, personalmente, es la idea que guardé en mi mente y que traté también de conseguir en la militancia que fue la mía, en Francia. Es decir, que yo escogí un sindicato que para mí era muy cercano, a pesar de lo que se dice en Francia, muy cercano de las ideas del abuelo. Es decir, que un sindicalismo completamente independiente del mundo político, porque él pensaba que el sindicato podía ocuparse de todo lo que tenía a ver con la vida del obrero. Es decir, no había necesidad de partidos políticos. El sindicato era el instrumento fundamental para ocuparse del porvenir del obrero, la mejoría de la clase obrera. Y eso lo guardé en mi mente porque escogí un sindicato en Francia que precisamente es completamente independiente. Aparte un periodo que fue un error, completamente independiente de los partidos políticos, mismo de izquierda, y un sindicato que siempre inspiró iniciativas como hablamos allí en Madrid ayer de LIP, de los relojes LIP, que eran gente de la CFDT, para nombrar el sindicato, y que cuando se cerró la empresa de LIP decidieron de seguir trabajando, produciendo relojes y tratando de venderlos. Y hubo un movimiento de ayuda a esa iniciativa de los LIP que fue, en los años 70 fue excepcional. Y es un ejemplo que para mi abuelo, hubiera sido dichoso
de ver cómo los LIP hacían las cosas para sacar al obrero de la situación donde estaba. Entonces, en Besançon, pues que la ciudad era Besançon. Y bueno, yo siempre consideré que tenía una razón grandísima, porque el sindicalismo sigue aún hoy, y eso es una idea que se puede se puede comunicar, digamos, a las jóvenes generaciones, es decir, que el sindicalismo es la manera de luchar contra los patronos. Es la única manera de proceder. Y mismo ahora que el contexto, bueno, claro, está mucho cambiado, con ahora todo es mundial, pero mismo así, bueno, se pueden imaginar formas de sindicalismo que puedan luchar contra esa mundialización, precisamente, de las empresas. Y yo creo que tenía razón en eso. Muchos anarquistas lo criticaron por ser reformista, es lo que decían. Bueno, Peiró es un reformista, pero no comprendían que él era verdaderamente un revolucionario, era él el revolucionario, de hecho. Y lo que quería decir es todo. Ese llibre que tu has nomenat, que diria la rereguarda, això és fàcil de conseguir. Sí, jo crec que en determinades biblioteques ho tens senzill i jo ara no ho puc assegurar, però jo diria que segurament que si cliques un d'aquests buscadors tradicionals és probable que el trobis en PDF. Jo diria que sí, que és fàcil que el trobis. No, ell va fer una sèrie d'articles a principis de la Revolució, en els primers mesos de la Revolució, en dos diaris dos diaris de Mataró, que un es deia Combat i l'altre em sembla que Llibertat, i bueno, va ser un dels pocs que es va atrevir a assenyalar quins eren el que ell considerava els excessos de determinats, el que ell considerava pseudorevolucionaris, i després els va aplegar, va fer com una mena d'introducció i els va aplegar en un llibre. És un llibre que s'ha reproduït diverses vegades i jo crec que no te seria complicat, sobretot en una biblioteca d'universitats. Digues. Hi ha una novel·la de Joan, la novel·la Insecta Glòria, de Joan Sales, que per mi és la millor novel·la que ha escrit sobre la guerra civil, que parla de dos perills de concret. Ell va lluitar al front de la guerra, Joan Sales. Davant de franquistes i de drets els comunistes soviètics. I no sé si pot ser en aquesta línia. Peiró parla d'això més tard. O sigui, en aquell moment no s'està encara en aquesta situació. També ho trobaràs en el llibre. En Perill a la rereguarda ell està parlant fonamentalment dels excessos que es poden estar cometent, però sí que hi ha articles, té articles posteriors, per exemple, quan ell visita el seu fill, que està en el front d'Aragó, quan torna, diu, com és possible que la gent que estem a la rereguarda estiguem més armats que la gent que està en el front? Com és possible que els diferents sindicats i partits polítics d'esquerra tinguem més armes en els nostres locals que la que té la gent que està a punt de perdre la vida lluitant contra l'enemic feixista? Ell és molt dur amb aquestes coses i molt contundent. I fins i tot quan treu... Us llegiré una cosa perquè és molt clara. Quan treu el perill a la rereguarda i alguna gent li diu
Bueno, el pròleg, us llegeixo una part del pròleg que fa a Perilla la Rereguarda. Él dice, bueno, aquí lo tengo traducido al castellano porque José lo traduce al castellano en tal. Dice, quise empezar una campaña contra el que aún ahora deshonra la revolución. Estaba dispuesto a decir a gritos lo que sé y entiendo que había que decirse. Por poco que los que saben más cosas que yo las dijeran públicamente. O sea, él pretendía que otra gente saliera a explicar lo que también sabía, o lo que conocía. Eso que antes hemos hablado, llegaban las armas de la Unión Soviética y solamente pasaban a determinadas divisiones, no pasaban a otras, no había dinero para determinadas cosas, pero sí para otras, etcétera. Ahora que nadie crea que me he callado por miedo, he callado del asco que me ha hecho el silencio de los otros. No había bastante con la reproducción de mis artículos, es decir, a él no le servía que todo el mundo dijera qué razón tiene Peiró y mira qué artículo ha escrito Peiró, ¿no? Dice, hace falta que esos artículos fueran superados por los que muchas veces con injusticia sistemática se han complacido sin dar la cara y el pecho de los malos hechos de los pseudo-revolucionarios. Es decir, él hace como dos críticas, ¿no? Es decir, la crítica hacia esos primeros momentos en que hay alguna gente que con un arma en la mano hace cosas que no debería hacer, que no son las que tiene que hacer para la revolución. Una cosa es la defensa de la revolución y otra cosa es la venganza sistemática o la venganza contra alguien porque has tenido algún problema con él en otro momento. No hablo un problema obrero patrón, hablo de otras cosas que se produjeron. Y luego hay un segundo periodo, a partir ya del 37 más o menos, cuando se ve claro todo el giro que digamos que la Unión Soviética le da al proceso, en que él hace una crítica bastante más visceral a eso que tú dices, o sea, bastante más dura, más contundente a lo que tú dices. Y yo por eso también he dicho que aparte de temas como el que tú planteas, yo creo que esos dos artículos que él dedica que José dedica con cosas de su padre, pero no únicamente de su padre, a cómo se produce la caída de ese gobierno, son sumamente significativos de lo que se estaba haciendo. Se estaba haciendo en el campo de batalla y se estaba haciendo a nivel político. Es decir, primero digamos, una parte de los socialistas y la CNT pierden la votación sobre si hay que ilegalizar al POUM o no desde el gobierno. A continuación, no contentos con eso, los comunistas dicen entonces los de la CNT no pueden seguir aquí porque han votado en contra. El presidente también había votado en contra, pero ellos plantean. Y entonces, cuando Largo Caballero mira a su alrededor, se encuentra que una buena parte de los socialistas estaban votando lo mismo que los del PC. Los de PC hacen un amago como que se van y hay una crisis de gobierno y inmediatamente vuelven cuando la crisis de gobierno es de la otra parte, ¿no? Yo creo que todo eso José lo trabaja muy bien, a partir de cosas de su padre, pero evidentemente a partir de investigaciones que él ha hecho posteriormente. Y bueno, ahí hay más cosas sobre lo que le pasó a Indalecio Prieto, etcétera, por participar en todo ese mogollón. Ai. Hola. Bueno, jo sí que puc parlar en català, però no sé, estem ja en un Sí. embolic No, esta es aquí. para Amapola, la pregunta. Vale, venga, Son Amapola. un par de preguntas que me he quedado con las ganas de saber en qué sindicato estuviste militando, no sé si es SUD o es otro, por curiosidad. Y bueno, y otra pregunta que te quería hacer, cuando eras tú pequeña, si recuerdas conversaciones, si tu padre te hablaba de algo sobre la guerra en España, la revolución, las colectivizaciones, ¿te habló de eso cuando tú eras pequeña? Son esas dos preguntas. Bueno, si he comprendido la pregunta, ¿y si me hablaba de todo eso cuando era pequeña? Sí, a ti. No, A ti. él no me hablaba a mí directamente de todo eso,
Pero, como dije antes, vivíamos en un pequeño hotel donde vivían muchos republicanos españoles y en casa desfilaron, en el pequeño cuarto donde vivíamos, desfilaron una cantidad de amigos de mi padre y, bueno, gente que conocía. Y entonces yo, pequeña, pues no me hablaba directamente, ¿no? Pero oía todo, claro, y me interesaba en lo que se decía. Y entonces, poco a poco fui comprendiendo, claro, un poco mayor, de qué se trataba. Y siempre me interesó lo que hacía mi padre. Y al empezar, yo milité en los medios anarquistas. Yo fui, cuando tenía 18 años, pues empecé militando en la Federación Anarquista Francesa. Bueno, es lo que pensaba que podía entonces hacer, era estudiante, y entonces, bueno, me metí en la Federación Anarquista y me dieron como trabajo la correspondencia entre la Federación Anarquista Francesa y los grupos anarquistas americanos. Como era estudiante en inglés, pues claro, era fácil de pensarlo que podía escribir cartas a los grupos anarquistas americanos. Y entonces hice eso un par de años. Y después, cuando empecé a trabajar de profesora, pues efectivamente me sindiqué en la CFDT porque yo pensé que era el sindicato el menos corporatista que existía en los medios de la enseñanza. Es decir, que con ese sindicato se podía, en la misma sección del colegio donde se trabajaba, podían reunirse juntos para hablar de los asuntos de unos y de otros. Pues reunirse juntos, señoras que limpiaban el colegio por la noche, que hablaban con los profesores a veces, bueno. Y habían vigilantes, es decir, jóvenes de surveillants, como dicen en francés, los que vigilaban el patio donde había los chiquillos jugando, en fin, los alumnos jugando. Nos reuníamos todos juntos. Y en uno de los primeros colegios donde trabajé, pues conseguí crear una sección donde había efectivamente 12 personas y en las 12 personas había señoras que limpiaban las clases, el colegio por la noche, habían profesores y habían vigilantes. Y eso me pareció muy interesante, porque era el único sindicato que me permitía hacer eso. Y entonces, bueno, se formó en París también lo que se llamaba la Alianza Sindicalista. Y la Alianza Sindicalista había sido creada por el hijo de un militante de la Revolución Proletariana, como se dice en francés, Revolución Proletariana, un cierto Toublet. El hijo se llamaba Jacques Toublet. Estaba en el sindicato del libro, y el sindicato del libro entonces en Francia era obligatoriamente la CGT. Y bueno, él pensó crear un movimiento, la Alianza Sindicalista, para reunir varios militantes anarcosindicalistas y que difundiéramos las ideas anarcosindicalistas en los varios sindicatos, es decir, que pudiéramos explicar lo que era, hablando así con uno, con otros, y poder ir explicando y haciendo evolucionar el pensamiento de la gente con quien trabajábamos. Entonces, la Alianza de Sindicalistas fue una experiencia muy interesante porque estábamos todos en diferentes sindicatos y pudimos empezar ese trabajo. Bueno, después ya, unos años después, ya nos separamos todos por razones diferentes y no continuó la cosa. Pero era una muy buena idea porque hubiéramos podido trabajar en cada sindicato para promover lo que era el anarcosindicalismo. Pero bueno, cada uno siguió militando con esa idea, cada uno en su sindicato, mismo si la alianza se separó, cada uno siguió militando con esas ideas. Y otra parte de mi militancia fue que
cuando era muy jovencita también, mi padre me presentó a un cierto Daniel Meyer que estaba en la Liga de los Derechos del Hombre. Y con la idea que entrara en la Liga de los Derechos del Hombre para militar en ese movimiento, bueno, pero era muy jovencita y eran todos abogados, juristas, bueno, y eso me pareció a mí muy serio. Es entonces que empecé en la Federación Anarquista Francesa. Y después, pues con la idea de los derechos del hombre, se quedó seguramente la idea en la mente, pues cuando mis hijos fueron bastante mayores, me metí en Amnesty International. Y 30 años quedé trabajando para Amnesty International sobre diferentes temas, los derechos de las mujeres, la pena de muerte y todo lo que se presentaba para defender las personas que estaban en la cárcel en diferentes países, como sabéis, que es el trabajo de Amnesty International. Quedé 30 años y después la evolución de Amnesty International no me gustó y escribí una carta muy detallada con las razones por las cuales no podía quedar, siempre con la misma idea de ética, no podía quedar en un movimiento que no correspondía ya a lo que pensaba. Y entonces marché y ahora me dedico a otro tema también muy importante en Francia, sobre todo, que es la laicidad. Es decir, a defender lo que es la laicidad para hacer comprender, sobre todo a los jóvenes, que en Francia no comprenden lo que es, mismo los mayores, porque estuve en un foro de asociaciones y vino una mujer y nos dijo, estábamos allí presentando el trabajo de nuestra asociación, no se va, y dijo que mujer, pero la laicidad es la interdicción, la negación de toda religión. Dijimos, no, ¿qué va? Es la libertad, al contrario de que cada uno escoja, con la conciencia que tenga, de ser o musulmán, católico, o judío, poco importa, o ateo. Y entonces explicamos a esa mujer que, bueno, estaba equivocada completamente. Y desgraciadamente en Francia, ahora, pues hay mucha gente que está equivocada sobre eso. Y es una lucha que es urgente, porque en las escuelas los jóvenes tampoco comprenden eso. Y una mayoría de alumnos de cultura, de religión musulmana, pues no lo comprenden del todo, ¿eh? Y entonces ellos, pues ya se saben los problemas que hubo en Francia, que hubo profesores que los mataron por haber hablado libremente de algunas cosas, y que no estaban, claro, permitidas por su religión, por la religión de algunos alumnos en la escuela. Y entonces, bueno, hubo ese problema. Y yo pienso que es una lucha, no sé si será en España también, pero en Francia es muy importante de eso. Bueno, eso es lo que me empeño en hacer ahora. No, ça va, merci. No, Bueno, yo, que soy la menos experta de esta mesa, por el corazón o por lo que han estudiado, yo no lo he acabado del todo, pero he de decir que os animo también, aunque no seáis... es un libro muy ameno y a mí lo que me maravilla, y quiero poner en relieve de los sindicalistas como Joan Peiró, es que Joan Peiró quiso aprender a leer y eso fue a los 22 años. Las vueltas que nos daba personas como él, que a los 22 años empezó a leer y que lee sus escritos y desde una sencillez, pero una coherencia, una dignidad, una ética que ya quisiéramos, ¿no? Y que tanto nos enseñan. Y además muy bien escrito, o sea, que para nada puedes llegar a imaginar que empezase a los 22 años a empezar a desear, a decir, me voy a coger un papel y un lápiz y voy a empezar a hacer garabatos. Entonces es incomprensible que esté tan bien escrito, pero al mismo tiempo
tan fácil de leer, porque yo creo que sabía a quién iba dirigido y porque siempre se sintió trabajador. Y yo también apelo a la ética que tenían. ¿Cómo iba él a dejar, si fue capaz de enfrentarse a los propios de su bando, con los que les discutía su idea del anarcosindicalismo, cómo se iba a dejar tentar por los fascistas y no morir con dignidad? Yo creo que lo lleva, no sé, yo de lo que he leído no me lo podría imaginar, porque creo que era mucha la dignidad que tenía. Y luego también me maravilla, ¿no?, que ahora no podemos con todo lo que podemos, porque él es que cuando no estaba en el sindicalismo es que estaba trabajando, es que trabajaban mucho. O como ha contado Amapola de su padre, de todo lo que han trabajado, y luego su padre estaba trabajando desde los 14 años, aunque fue a la escuela racionalista que estaba en la misma cooperativa. El capítulo de la cooperativa, más allá de todos los capítulos más interesantes para la política, yo creo que la cooperativa y todo lo que consiguieron en la cooperativa es que era de verdad el anarcosindicalismo de a pie, y por lo que luego le decían reformista, porque a lo mejor no es que no tuviera ideales ni utopías, es que tenía los pies en tierra. Entonces yo creo que todavía nos queda, bueno, mucho que aprender y muchas enseñanzas, y yo animo a leer porque también es un repaso con todo el contenido que tiene. Yo creo que es muy, no fácil, sino que es muy ameno y muy al alcance, ¿no? Y mucho que aprender, y mucho de la dignidad y de la capacidad que tuvo de enfrentarse con los propios y de decir siempre la suya desde la razón. Me llama también mucho la atención lo que decías del frente, por ejemplo, lo que critica que estén mandando a criaturas al frente. Estoy pensando en la famosa La lleva del biberó. Pues como eso me imagino que habría muchos que él lo critica o que critica que los estén enviando y que no haya armas. Y yo creo que eso ya era para un punto muy fuerte de enfrentarse no a los propios. Entonces, si fue capaz de hacer eso y de mantener sus ideales y de escribirlos y de mantenerse fiel a ellos, pues para mí, vamos, no cabía capítulo de que se hubiera dejado comprar por el sindicato vertical. Yo creo que no cabe lugar a duda, y me asombra también mucho todo el relevo con su hijo, toda la capacidad que han tenido de mantener eso, aparte de que su hijo evidentemente vivió también la guerra y militó, pero cómo ha llegado hasta el compromiso de Amapola. Yo creo que eso es algo que caracteriza a la gente de muchos principios, el hacer el relevo y el transmitirlos casi sin nada más que con el ejemplo. Y bueno, yo desde la parte más humana. Que tenemos que, si ya no, pues Amapola acaba. Que acabamos, porque ya es la hora. Pero... Fon, tú no querías decir nada. No, yo ya he dicho bastante. Pues danos el cierre, ¿no? Cierro. Sí. Bueno, pues sí, lo que decía el compañero es que efectivamente él a los 20 años pues se dio cuenta que, bueno, era una vejación para él. No podía entender lo que estaba en los papeles del sindicato, es decir, que repartían papeletas en el sindicato y él se encontraba que no podía leer. Entonces se dijo, bueno, eso no puede seguir, porque ya era una época en que ya se había empezado a interesarse a todas las injusticias. Bueno, lo descubriréis en el libro. En la primera empresa que era en la cual era aprendiz vidriero, que bueno, los aprendices vidrieros los trataban como casi esclavos, mismo los que tenían, bueno, más competencia en la empresa, pero no había falta de patronos, mismos los obreros que consideraban a los aprendices como, bueno. Y entonces en la empresa donde empezó a trabajar pues hubo una injusticia, enseguida se opuso a esa injusticia y joven como era, pues empezó a hablar en una asamblea y bueno, tuvo un inmenso suceso porque todo el mundo comprendió que era ya joven, era muy buen orador.
Y entonces, bueno, empezó así la cosa. Y como no podía comprender lo que estaba escrito en las papeletas del sindicato, pues dijo a Mercedes: escucha, Mercedes, vete al mercado y me compras papel y un lápiz. Y la Mercedes, su mujer, le dijo: bueno, ¿para qué, Juan? Pero tú no sabes ni leer ni escribir. Dice: pues mira, con un vecino que me va a ayudar voy a aprender. Y enseguida aprendió, y a poco tiempo ya escribía artículos en la prensa sindical. Eso, bueno, para él, precisamente por eso, pensaba que la formación del obrero era algo fundamental. Es decir, que se tenía que aprender el mínimo de cosas a los obreros y ir formándolos poco a poco para que manejaran las cosas mejor mismo que los patronos. Y otra cosa que quería decir es que, bueno, hay en el libro, ya los descubriréis, muchas anécdotas y humanas, digamos. Él no estaba destinado del todo a ser sindicalista, y menos todavía a morir por el sindicalismo. Cuando era joven le interesaban las corridas, ir al toro. El padre le llevaba a toros al domingo a ver los toros, y a él le gustaba muchísimo, hasta que un día se metió, lo tuvieron que sacar por el culo, porque bueno, se metió a torear. Y le gustaba también mucho la pantomima. Y entonces era alguien que le gustaba bailar, es así que se conocieron con Mercedes bailando, y nada lo destinaba a ser un militante sindicalista importante en España. Era un hombre que le gustaba la vida, era un hombre de verdad, un hombre completo, digamos. Le gustaba la vida, le gustaba comer, le gustaba estar con los amigos, hacer giras con ellos, salir a la montaña, en fin, bueno, era un hombre completo. Y algo, bueno, que es de risa, es la parte menos seria del libro. Cuando tuvo que soportar los policías que le seguían de la cooperativa hasta casa, y de la casa a la cooperativa, que no le dejaba un minuto, pues él decía: bueno, tendremos que soportar eso, le decía Mercedes, pero lo que pasó es que una cosa que hace mucho reír en el libro, pues él roncaba mucho. Era conocido, mi abuelo, por roncar, pero roncar como terrible. Y hasta un punto que estaban escondidos creo que era en Barcelona, los 3 militantes sindicales, y los otros 2 dijeron: bueno, Juan, no podemos seguir contigo aquí, tendremos que encontrar otro piso, otro cuarto, porque no podemos seguir, no podemos dormir con todos. Y entonces, cuando los policías le dejaban en la casa, pues escuchaban, y cuando empezaba a roncar, pues sabían que podían volverse para casa. Pero con eso pudo seguir militando, porque con las casas de Mataró hay un patio y hay un muro que comunica con la casa de al lado. Y entonces él, pues el que roncaba después, pero no era de verdad, era su hijo mayor, Liberto. Y bueno, seguía roncando, y él en ese tiempo pues iba a reunirse con los amigos, se Mataró en lo que hacía falta. En fin, hay cosas así que cuenta mi padre que, bueno, muestran el aspecto humano del hombre que era. Y es muy importante. Eso, cuando se lee, pues leer el libro. Así.